estudiar la palabra del Señor. Les informo que el Señor responde rápido. Ya a mi hermana le dieron de alta, así que damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a buscar nuestro libro de estudio, que es Efesios, y seguimos abundando en ese capítulo 2, que es tan importante para la unidad de la iglesia. Estamos en los versículos del 11 al 22. Me permiten, pues voy a hacer una breve recapitulación de lo que estuvimos tratando en el estudio anterior. Cómo antes de Cristo las personas eran definidas como judíos o gentiles, pues de acuerdo a nacionalidad. Pero una vez ya nosotros estamos en Cristo, ya el Señor quitó esas barreras. Ahora somos un pueblo, tanto los que por naturaleza son judíos, según la carne, como dice aquí Pablo en Efesios, según su nacionalidad, ellos, pues yo hasta diría, tendrían que dejar de llamarse judíos para venir a ser pueblo de Dios. Eso es recibiendo al Mesías como su Señor y Salvador, aunque sigan siendo israelitas, ¿verdad? Según su nación. Pero las personas de todos los pueblos que antes éramos considerados gentiles, ahora ya no tenemos que llevar sobre nosotros ese título que fue tan despectivo en tiempos anteriores. Ahora pues somos conciudadanos de los cielos. Y el mensaje claro de Pablo era que en Cristo no habían distinciones raciales, algo que nos debe de enseñar a nosotros que jamás debe de existir en una iglesia, sobre todo racismo. Es muy triste que en la historia de la iglesia haya habido casos así donde eran bien marcadas las razas y donde no se congregaban unos con otros dependiendo, ¿verdad?, su raza. Y eso es triste verlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo, lo dice Hechos, somos de un solo linaje, de una sola sangre. Debajo de esta piel nuestra todo nos ocurre lo mismo. Y una vez estuve dando precisamente un estudio aquí del origen de lo que son las razas, muy interesante, de que debe de completamente derribar todo tipo de barrera racial que pueda haber entre nosotros, o cualquier tipo también de otras distinciones que hacemos nosotros los hombres, y todo viene de la altivez. La altivez es parte de la vanagloria que nos hace pensar de que somos mejores o mayores que otras personas. Sabemos que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, que más bien nos insta a que estimemos a otras personas como mayores que nosotros. Así es como lo dice la palabra del Señor, pero es cierto que eso no se practica en el mundo y es triste cuando ocurre en la iglesia. O sea, él proclamó, Pablo, que todos tenían la misma oportunidad de obtener salvación. Así que el mensaje de estos versículos de Efesios es contra las distinciones raciales. Número 1, les recuerda que antes eran llamados incircuncisión, debido a que la circuncisión era un pacto de Dios específicamente con Israel, pero que ahora la verdadera circuncisión, estuvimos hablando, es la de nuestro corazón, según Romanos 2:29. Otra de las cosas que le recuerda Pablo a los Efesios era su condición antes de Cristo. Cómo nos ayuda a ver cómo éramos y lo que somos ahora. Y todo lo que somos siempre es por la gracia del Señor. Hermano, no es por nuestros propios logros, jamás. Si no fuera, precisamente para eso fue enviado el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros todos los días, para que nos esté guardando en su poder, para que nos esté santificando y ayudándonos a fortalecernos en nuestras debilidades, a levantarnos, a darnos conocimiento. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Nuestros logros no son nuestros, son de Cristo, son del Espíritu Santo. Por eso gloria
es a Él. Tercero, les recuerda cómo Cristo es nuestra paz. Y habla en los términos de que ya una vez estamos justificados por la sangre de Cristo y estamos reconciliados con Dios. Esa paz nos habla de nuestra seguridad de salvación. Recuerde, si nuestra salvación es una dádiva de gracia por medio de la fe, y nosotros decimos que somos creyentes en ese sacrificio de Cristo, y que ese sacrificio de Cristo es suficiente, es eficaz. Él lo dijo, consumado es. No necesita que se le añada más nada, menos nuestras obras. Por eso es que, por lo menos es un distintivo de nosotros los bautistas, profesar nuestra seguridad de salvación, porque está basada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos obtenido por la fe. Esto también nos enseña de que el hecho de que el judío sea israelita no quiere decir que porque es pueblo escogido de Dios automáticamente es salvo, ¿verdad, mi hermano? No quiere decir eso. Todos tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y profesarle como Señor y Salvador. En este momento, pues, y vamos a hablar así ahora en estos términos, aunque no sabemos que no lo somos, la gentilidad, hablando de nacionalidad, es la que está abrazando el Evangelio, pero aún así hay judíos que están viniendo a los pies de Cristo. Inclusive no olvidemos que en el libro de Hechos habla cómo fueron añadidos 3,000 desde el primer mensaje. O sea que hay bastantes hermanos judíos mesiánicos que han profesado su fe en Cristo Jesús. Y Dios no hace acepción de personas ni tiene hijos predilectos. Ahora, han pasado cientos de años desde que Pablo escribió Efesios. Y recuerde que estas cartas fueron escritas durante los primeros años del cristianismo. Y lo que estaba ocurriendo, hay que ponerse, como dicen, los zapatos de aquellos que estaban recibiendo este mensaje y cómo les servía a ellos. Le digo, han pasado tantos años porque hoy día quizás ya no se ve lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Aquella tensión que había entre creyentes judíos hacia los gentiles. Hermanos, Hechos habla de esa tensión. Pablo tuvo que luchar contra esa tensión. Recuerden, no tenemos el registro de exactamente todo lo que ocurrió, pero tuvo que haber sido grande. La tensión entre judíos y gentiles, haciendo sentir mal a los gentiles por el hecho de no ser judíos, etc. Entonces, que reciban una carta como esta, recordándoles lo que son en Cristo Jesús, tiene que haber sido para ellos en aquel entonces muy edificante. Y acabar con cualquier tipo de espíritu engañador que se movía en aquel entonces promoviendo o judaizando a los creyentes. O sea, les daba mucha fortaleza. Recuerden, la iglesia primitiva no tenía la palabra como la tenemos hoy día. El mensaje se transmitía oral y por eso había muchos profetas, inclusive pastores itinerantes o maestros itinerantes que iban a las diferentes congregaciones y enseñaban. Y era muy triste que llegaran personas profesando cosas contrarias a lo que es el Evangelio. Por eso Pablo les recuerda en los versículos 14 al 18 que Cristo destruye enemistades. Y ahí nos quedamos en el versículo 19, donde la número 5 es una buena noticia para los gentiles. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya sabemos, y esa es nuestra seguridad, que nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo que somos creyentes en Cristo Jesús, miembros
de la familia de Dios. Si yo estoy consciente que soy un creyente, no tengo por qué dejarme robar esa promesa. Dejarme robar, porque esto es palabra de Dios, esto es testimonio de Dios. Hermanos, recuerden, 1 de Juan 5, 11 y 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es bien claro. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestra seguridad de salvación está segura. Además, recuerde, contamos con el poder del Espíritu Santo para perseverar en esta fe y ser guardados. Algo que el Señor sabe que no podemos en nuestras propias fuerzas. Si así lo fuera, no hubiera enviado al otro, al gran Consolador. Si lo envía para que esté con nosotros todos los días, porque Dios sabe que estamos necesitados de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. O sea que sin esa ayuda del Espíritu Santo, ninguno de nosotros pudiera perseverar en la fe. Así que no solamente estamos seguros por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero aún estamos doblemente seguros porque somos guardados, como dice 1 de Pedro, por el poder del Espíritu Santo. Siempre que el Señor, que no podemos confundirnos cuando encontramos textos bíblicos donde nos insta a nosotros perseverar, es porque sí hay cierta responsabilidad en nosotros de mantenernos en el Señor, sobre todo en circunstancias adversas, en circunstancias donde la fe puede ser obstaculizada, y el Señor nos ayuda a perseverar en la fe, pero no quiere decir que hemos de caer de la gracia. Más bien la persona cae de la gracia cuando comienza a confiar en sus propias obras, en sus propios esfuerzos para perseverar en Cristo. Eso es exactamente caer de la gracia, según Gálatas, que era lo que hacían los judíos. Los judíos decían, no, hay que seguir la ley de Moisés. Y Pablo les dice, de la gracia habéis caído. Así que esa es nuestra confianza, donde dice, primeramente decirle, nosotros tenemos que estar conscientes que somos extranjeros en esta tierra, porque ya nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Pero cuando dice aquí, no somos extranjeros ni advenedizos, ya se está refiriendo no a la tierra, sino al cielo. En otras palabras, miren la idea, porque hay otros versículos donde dice que sí somos extranjeros. Según la tierra, somos extranjeros aquí. Pero al pensar en el cielo, allí no somos extranjeros, sino pertenecemos. Inclusive dice advenedizos. Esta palabra tiene que ver cuando alguien que tiene un origen humilde pretende figurar entre gente de mayor posición social. Esa es la idea de la palabra advenedizo. Yo soy humilde, pero pretendo pues una mayor clase social. Ustedes saben que eso es lo que ha llevado prácticamente este país a la ruina. Las deudas, las pretensiones, el querer tener lo que otros tienen sin poder. Eso es un advenedizo. Dice la Biblia, nosotros no tenemos que pretender, no somos ciudadanos de segunda clase. No es que Dios le tiene un privilegio al pueblo judío especial a nosotros por no ser judíos. No somos extranjeros y no tenemos que pretender nada, porque lo mismo que el Señor tiene, lo tiene para todos sus hijos. Todos tenemos la misma herencia. Valga mencionar, por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová promueve entre ellos lo que son el favoritismo que tienen los 144,000 sobre el resto de la muchedumbre. Claro, por los primeros años de su origen, ellos creían que los Testigos de Jehová eran los 144,000. Pero los años pasaron, la secta se fue multiplicando, y como sobrepasaron el número, tuvieron que cambiar la doctrina. Y entonces cambian la doctrina diciendo, no, este grupo es el que tiene el privilegio
de estar al lado de Cristo y de vivir en el paraíso, el resto va a reinar la tierra. Hermano, eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene hijos predilectos. Y no es por obras. Porque ¿cómo es que esos 144,000 logran ese favor? ¿Por sus obras? Entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Entonces, si todos estamos bajo la misma condición, pecadores, muertos espiritualmente, y es la gracia del Señor quien nos salva, que es una dádiva de Dios que no merecemos, que simplemente nos apropiamos de esa dádiva por la fe. Quiere decir, estamos todos en la misma calidad de hijos. Todos tenemos la misma herencia. No tenemos que pretender con el Señor. Eso era una tremenda noticia para los efesios. Usted sabe que aquí en la tierra, en los aviones, la gente que quiere, pero también puede, viajar en primera clase. Y tienen en primera clase, pues están divididos y tienen sus privilegios, etc. Pero si Dios no lo quiere, el avión se cae, ¿qué pasa? Todos están en la misma. No importa que viajes en primera, no importa que viajes en segunda. Ahí los tratos preferenciales se acabaron. Es más, casi siempre yo nunca he viajado poco he viajado en avión. Y segundo, y creo que he viajado en avión 2 veces en mi vida. Y aparte de eso, de las 2 veces que he viajado en avión, nunca fui en primera. Así que no he tenido esa experiencia. No sé cuántos aquí han tenido la experiencia de viajar en primera. Muy bien. Como soy ignorante a la industria del avión, vamos a decirle, primera es la que está en la parte de adelante del avión, ¿verdad? Así que si caen de pico, son los que caen de primero, ¿verdad? Okay. El Señor no tiene ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. No, para el Señor todos somos iguales. Ahora, esto tiene una gran lección para nosotros. Claro que sí. Hermanos, Estados Unidos, por general, es metropolitano. O sea, hay personas viviendo de diferentes nacionalidades. Esta iglesia cuenta con 16 naciones. Inclusive, ahora mismo aquí si hacemos una encuesta, a ver los países representados, alguien levanta la mano. ¿Cuáles son los países representados aquí? A ver. ¿Cómo? Cuba, Perú, Colombia. Puerto Rico. Pero tú no eres puertorriqueño, ¿no? Entonces no hables por... No. Deja que ellos lo digan. Puerto Rico, ¿verdad, hermana? Bolivia. Hermana. Santo Domingo. Panamá. Mire, ¿cuántas nacionalidades en este pequeño grupo? ¿Y cualquier más? No, yo creo que ya, ¿verdad? ¿Cuántas nacionalidades en este pequeño grupo? Quiero decirles algo, pues esto tiene una gran lección para nosotros. Hay veces cuando el Señor nos llama y somos de diferentes naciones y Él nos une en una misma congregación, hay veces se corre el peligro de tratos preferenciales con nuestros compatriotas. Y hay veces podemos ser negligentes con otros grupos dentro de la iglesia. Yo sé que siempre nos atraen las mismas raíces, tenemos cosas en común, nos es más fácil socializar con las personas que son compatriotas. Pero si el Señor nos ha llamado prácticamente a una comunidad donde hay tantas nacionalidades, quiere decir que yo tengo que abrirme un poco en lo que es mi vida social y compartir con otras personas de otros países porque son hermanos nuestros. Número 1, tiene también una segunda lección para nosotros. Ustedes saben lo fácil que fuera si todos aquí fuéramos del mismo país. Pero como no lo somos, hay que trabajar mucho en la unión, hermanos. Hay que trabajar mucho en la unión. Hay que
trabajar por causa de las barreras culturales. Hay veces las barreras culturales se pueden interponer entre nosotros y no entendernos. Y tenemos que eliminar todo potencial que pueda causar división entre nosotros. Ese es el entendimiento que tenemos que tener, que cuando ya estamos en Cristo, más bien yo tengo que pensar, soy ciudadano del reino de los cielos. Soy extranjero en la tierra. No soy extranjero de los cielos, ni mucho menos advenedizo, no tengo que pretender, porque ya en Cristo contamos con todas sus riquezas celestiales. Bien, los versículos 20 al 22, número 6, habla de ser un solo edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escuchaba a nuestro hermano Carmelo en la escuela dominical cuando él mencionaba la verdad de que todos nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero que también el Señor manifiesta su presencia en medio de su iglesia. O sea, está en nosotros, pero también entre nosotros. Por eso es que todos, cuando nos reunimos, venimos a ser templo de Dios. Esa debe de ser mi mayor motivación para congregarme. El venir a tener comunión con Dios. Sí, está en mí, pero Él manifiesta también su presencia de manera especial cuando la iglesia se reúne en su nombre. Y es lo que está hablando aquí Pablo, prácticamente llamándonos a entender que yo no puedo vivir el cristianismo como llanero solitario. Si usted cree que puede ser un cristiano en su casa, usted quizás puede evitar un montón de problemas. Porque ¿qué sucede? No hay una iglesia perfecta, no la hay. No la hay. Yo lo que sí tengo que estar seguro que la iglesia me está predicando la piedra angular, a Cristo. Eso es lo que yo sí tengo que estar bien seguro. Pero dificultades entre los hermanos van a haber. Y van a haber problemas entre los hermanos, porque la iglesia en ningún momento es perfecta. Fuera mucho más fácil que cada cual hiciera su propio altar en el patio de su casa y allá alabar a Dios. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vengamos a ser un edificio, vengamos a ser una iglesia. Si usted queda en su casa, allí va a quedar sembrado y no va a crecer en muchas virtudes que son bien importantes para el carácter cristiano. Porque a la única que te tuviera que perdonar fuera a su esposa, o al único que tuviera que perdonar fuera a su esposo o a sus hijos. Pero aquí tenemos que perdonarnos unos a otros. Tenemos que tolerarnos unos a otros. Y van a empezar a crecer virtudes que Dios sabe que son muy importantes, que embellezan el carácter del cristiano. Por eso les leía los frutos del Espíritu, que son manifestados en medio de la iglesia cuando tenemos que tratar unos con otros. Por eso se utiliza el edificio como un epíteto de la iglesia, porque un edificio tiene un fundamento firme para ser una estructura resistente y sobre ella pueda ser edificada. Esta estructura está compuesta de muchas partes, en otras palabras, muchos ladrillos, que están unidos, pero tienen un mismo propósito. Todo edificio es para albergar. Albergar. Esa es la idea de la iglesia. Tener un lugar donde podamos ir y congregarnos y estar unidos. El recordatorio aquí es que ambos, los que en el pasado eran judíos o gentiles, ahora son pueblo de Dios presente, edificados en el fundamento dice ahí, de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles quiere decir esas
esa doctrina que ellos reciben de primera mano de parte del Señor, porque el Señor tenía un propósito para con estos 12, que sirvieran de columna a las iglesias. El Señor tuvo muchos discípulos, porque en su ministerio Él mandó a 70 a ir a las casas a predicar. 500 estaban reunidos allí en Galilea cuando dio la gran comisión. Él tenía muchos discípulos, pero escoge a 12, que después uno fue reemplazado, a Judas. Pero escoge a 12 porque esos 12, Él pasó más tiempo con ellos, más tiempo íntimo. Les pudo enseñar grandes verdades que luego ellos las dejaron plasmadas como doctrina para la iglesia. Esa es la idea aquí, de que estamos fundados sobre la doctrina de los apóstoles. Lo que está hablando más bien es la enseñanza directa que recibieron del mismo Señor Jesús. Y los profetas, porque prácticamente el Nuevo Testamento viene a ser un cumplimiento completo de los profetas anteriores. Hoy día sabemos que según Hebreos, el Señor nos habla, Hebreos 1, del 1 al 2, nos habla es por medio de su Hijo y por medio de las Escrituras. Ya no necesitamos, es que no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas profecías. Lo que el Señor quiere que sepamos ya está en las Escrituras, completa. Y es más, tenemos tanto que meditar y que estudiar que no nos alcanzaría, ¿verdad, hermano Carmelo? Ni toda una vida haciendo teología pudiéramos levantar la mano y decir, ya yo me sé todos los misterios bíblicos. Así que hacer teología se toma toda la vida que tenemos en la tierra. Es tanto, entonces, ¿para qué yo quiero nuevas cosas? Si con las que tengo es suficiente y no me alcanza. Pero bueno, pero aparte de eso, es palabra de Dios, dice que ahora Él nos habla por medio de su Hijo. O sea, ese es el fundamento que recibe la iglesia y es donde tenemos que estar edificados cada uno de nosotros. El fundamento, ahí lo dice, es la piedra angular, Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia y sobre esa iglesia podemos imaginar columnas, esas columnas, los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, y cada uno de nosotros viene a ser como un ladrillo o una piedra, y así se va a ir edificando la iglesia de Cristo. Cada vez que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, es como si se añadiera una nueva piedra a ese edificio que cada vez crece más y crece más y crece más. Es por eso que el llamado a cada uno de nosotros es que según el don que hemos recibido del Señor, maestro, dones de servicios, dones de administración, dones de fe, etcétera, etcétera, cada cual lo vaya ministrando a los demás para edificar la iglesia, porque nos servimos los unos de los otros para ir creciendo en el Señor. La principal piedra de este edificio es Jesucristo. Esa piedra angular simbólicamente denota dureza, firmeza, fuerza. También era la que se colocaba en la esquina para unir dos paredes y fortalecerla. Muy propio el significado para lo que está hablando aquí Pablo en Efesios, la unidad entre judíos y gentiles siendo un solo pueblo. O sea que Jesucristo viene a ser ese firme fundamento sobre el cual nosotros podemos estar apoyados. Por eso, no reconocemos figuras humanas. Es más, un distintivo de las sectas, aunque profesen y mencionen a Jesucristo, es tener a un hombre como su fundamento y darle y exaltar, inclusive exaltan más a esa figura humana que al mismo Señor Jesucristo. Eso es un distintivo sectarios. No tenemos ningún hombre que nos esté dictando lo que tenemos que hacer, decir, o esto o lo otro. No. Nosotros tenemos la Biblia, lámpara a nuestros pies, y tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Usa el Espíritu Santo a pastores,
maestros, personas que exhortan, personas que aconsejan. Él los usa para que ellos, usando la Biblia, porque no es propio, usando la Biblia, puedan ayudarnos y puedan guiarnos en nuestra vida. Y ese es el propósito de los dones espirituales. Pero hermanos, lo que hay que hablar es de Cristo y de la palabra. Siempre he dicho en otras ocasiones, los testimonios nos ayudan a edificar nuestra fe. Y está bien, hay tiempo para todo. Y hay tiempo para escuchar testimonios. Y nosotros hemos hecho cultos donde se ha podido dar, se da oportunidad para que usted cuente su testimonio y sirva de edificación. Está muy bien, pero yo quiero que me hablen de Cristo. Eso es lo que yo quiero, que me estén hablando de mi Señor Jesucristo. Porque cuando venga la prueba de fe, como único yo voy a estar firme es en el conocimiento de Cristo. Es como único yo voy a permanecer firme. Entonces, la iglesia debe de ser cristocéntrica, o sea, exaltar el señorío de Cristo sobre la iglesia, exaltar su persona, honrar su palabra, enseñándola, predicándola, y las demás cosas caen en un grado secundario ahora mismo, en el momento en que estamos como iglesia, que es la proclamación del reino de los cielos. O sea, lo más importante en la iglesia es la predicación, la exhortación, la enseñanza de la palabra. Quiere decir, cuando usted esté recibiendo enseñanza y la predicación de la palabra, eso va a hacer que su alma naturalmente se eleve en alabanza y en adoración a Dios. Porque no se está alabando a hombres, no se está adulando a ninguna persona, a ninguna figura humana, sino es a Jesucristo, y es lo que queremos ser, verdaderos adoradores. Así que, hermanos, en estos versículos encontramos gran enseñanza para nosotros hoy día. Le sirvió mucho a los efesios, repito, por el tiempo en que ellos vivieron, que vivieron con mucha tensión y quizás marginados, pensando de que porque no eran judíos, pues les hacían sentir quizás que eran de segunda. Pero en cada una de las palabras de Pablo en este capítulo 2, son fortalecidos en su fe, son levantados, son estimulados en su autoestima, a considerar no lo que nos hemos apropiado nosotros, sino lo que Dios nos ha prometido que somos. Porque nada de esto nos lo hemos apropiado ni lo hemos inventado. Es palabra de Dios para que sirva a nosotros para procurar nuestra unión, para no permitir entre nosotros divisiones, mucho menos raciales. Yo diría que eso es una de las cosas más ofensivas que pudiera cometer un cristiano, ser un racista. Yo ni me lo imagino, no quiero ni que me pase por mi mente, porque primeramente eso es altivez, y dice el Salmo que Dios al altivo lo mira de lejos, y el Señor no quiere eso en la iglesia. Entonces nos ayuda a entender lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos. Todos compartimos la misma herencia, aquí no hay ningún privilegiado. Es más, ni los que el Señor pone como pastores son mejores que los feligreses. En ningún momento, hermano. Simplemente es una distinción de don. Es un don específico que Dios ha dado. Pero es muy triste cuando a los pastores los elevan a los pedestales y los ponen bien alto. Porque los pobres, cuando se caigan, el golpe va a ser duro. No, todos somos iguales ante el Señor. El Señor llama a cada cual, dependiendo como Él ha querido hacerlo, pero en calidad de cristianos, somos iguales. Ninguno es mejor que otro. Repito, es más, dice el Señor, estímense como los demás que son superiores a ustedes. Y evitemos aquellas cosas que puedan causarnos división, hermanos, porque es algo que el Señor destruye, las barreras sociales. Que el Señor les bendiga.